Bien, entonces vamos a seguir con la clase de ayer. Voy a compartir la presentación. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer, siguiendo con la clase de ayer, es hablar hoy de la lógica de los modelos TOCFlow. Me pueden interrumpir en cualquier momento y yo voy a abrir el chat para ver si tienen alguna pregunta. Bien, entonces lo que hablamos ayer es esta idea del paradigma dominante que está basado en las fuerzas reales, con una separación muy fuerte entre sector real y sector monetario, que viene determinado por estas ideas de las variables naturales, las variables potenciales, y es eso que ancla el resto del sistema. Y ayer yo les hablaba de el corto plazo y el corto plazo como una situación generalmente que se asimila o que es igual, para ser más preciso, a una situación de desequilibrio, porque es una situación que está fuera de una situación en la cual operan como deberían operar la fuerza del mercado. Bien, y habíamos empezado a hablar un poco de este tema de centro-periferia, hablaba de cómo se puede caracterizar las relaciones entre centro-periferia. Una manera de caracterizar lo que habíamos hablado es el tema de la restricción externa y esta idea de la restricción externa en el sentido de, como lo pone en este Thirlwall, es decir, la restricción externa, que es el desempeño de un país en los mercados extranjeros y la respuesta de los mercados financieros a ese desempeño limita la tasa de crecimiento a un ritmo que está por debajo del que las condiciones internas justificarían. Eh, Nosotros hablamos la última vez dijimos que la restricción externa se refiere a la cuenta corriente, generalmente se enfatiza así, pero la restricción externa tiene un componente muy importante financiero y hablamos de esta idea de la jerarquía de las monedas, porque en definitiva, si la idea de restricción externa tiene esta concepción de que yo no puedo tener un déficit más allá de un determinado umbral, no puedo tener un déficit más allá de un determinado umbral, porque simplemente me voy a tener que endeudar, porque no voy a adquirir, no voy a tener, no tengo que adquirir la moneda de reserva internacional. Entonces, obviamente, plantea un tema de arquitectura financiera internacional, plantea un tema de jerarquía de monedas, y cuando uno piensa en el tema de jerarquía de monedas, uno piensa en esta idea de si las monedas y los activos expresados en esas monedas, que son unidades de cuenta, son sustitutos cercanos, y de hecho no lo son sustitutos cercanos. Entonces, esto es importante no solo para concebir la historia de cómo se articulan las relaciones, por ejemplo, entre América Latina o Estados Unidos, pero para los modelos también. Para, por ejemplo, los teoremas de paridad de tipo de interés, si son aplicables realmente al caso de América Latina o no lo son. La restricción externa también trae a colación el hecho, y esta es la ecuación número uno, que muestra que la tasa de crecimiento la balanza, la tasa de crecimiento compatible con restricción de balanza de pagos eh, está por debajo del crecimiento de la capacidad productiva. Es decir, es una situación con desempleo, con recursos ociosos y una situación obviamente donde no se están aprovechando todas las capacidades de un país. Bien. Eh, yo quería hablar de dos economistas que hablaron de centro-periferia y cómo caracterizaron el centro-periferia, que son John Maynard Keynes y Raúl Prebisch. Y estos economistas tienen diferencias. Prebisch, a pesar de que se le conoce como el Keynes latinoamericano, criticó de manera bastante fuerte la teoría general de Keynes. Decía que en la teoría general de Keynes, Keynes había malogrado las ideas del Tratado sobre el Dinero.
y lo trató bastante mal, de hecho, por lo menos en todo lo que fueron sus lecturas de ciclo y de dinámica, un poco antes que entrara a trabajar en la CEPAL. Pero estos dos economistas tenían un objetivo común. Y la idea del objetivo común es contar con autonomía en la política económica para promover el pleno empleo. Esta es una idea central en Keynes. En Keynes, la teoría general del empleo, el interés y el dinero, es básicamente una economía cerrada. No es que no haya economía abierta, porque en los capítulos, digamos, en los capítulos, eh, no los primeros capítulos, sino los últimos capítulos, habla del sector externo. Pero esencialmente es para una economía cerrada. Y Keynes y Keynes mencionó en la teoría general de que las relaciones económicas externas, el sector externo era importante y no se ajustaba tal como planteaba la economía neoclásica. Y cuando planteó su propuesta de la unión de compensación, que está en el volumen 25, que es toda esta idea de clearing union, que ustedes supongo que conocerán, esta idea de tener una unidad de cuenta común. Lo que hizo Keynes realmente fue llevar las ideas de la teoría general a un nivel internacional. Y muchas de las ideas que ustedes pueden encontrar están en el volumen 25 de los Collected Works de Keynes, son ideas de la teoría general. El hecho que no, de penalizar, por ejemplo, la acumulación. Esta idea del rentista. Rentista que actúa acumulando dinero en la teoría general, y el rentista que acumula oro en el volumen 25 del Clearing Union. Y Keynes tiene dos aspectos que son importantes para la relación de autonomía en el volumen 25. El primero es el tema de controles de capital que Keynes planteaba. Y Keynes planteó el tema de controles de capital, a ver si lo tengo por aquí, no era tanto por motivos especulativos, los menciona, pero en un intercambio con Roy Harrod, Keynes lo que planteó es que los controles de capital lo que permitían es el manejo de la tasa de interés interna, de la tasa monetaria, para llevar al pleno empleo. Y aquí dice, no es solo un tema de limitar la especulación cambiaria y los movimientos de dinero. La necesidad de los controles del capital, en mi opinión, es más fundamental. Esto viene de un intercambio que tuvo con Harrod. Perdemos el control de la tasa interna. No podremos controlar la tasa interna si los movimientos de capital son irrestrictos. Y en un discurso a la Cámara de los Lords dijo, desde mi punto de vista, el manejo entero de la economía doméstica depende de la libertad de tener el tipo de interés adecuados y referencias a las tasas de interés en el resto del mundo. El control de capital es un corolario de esto. Esa era la manera, una de las maneras como Keynes concibió la autonomía, que es un tema central para la periferia. El otro tema que lo voy a mencionar enseguida es el tema de los acreedores y los deudores. Pero si ustedes leen alrededor de esa fecha los economistas, lo que planteaban los economistas de la periferia y lo que planteaba, por ejemplo, Prebisch en esa época, era algo muy similar. Prebisch en el volumen, es el volumen 3 de las obras, ustedes la pueden encontrar en PDF, si no yo se los puedo hacer llegar, planteó los lineamientos de una política monetaria nacional. Y en los lineamientos de una política monetaria nacional, esto después de toda su experiencia en el Banco Central, Prebisch es el fundador de un Banco Central, junto con Pineda, fue el primer director del Banco Central de la República Argentina de 1935 a 1943,
planteó los lineamientos de una política monetaria autónoma en 1944. Y en los lineamientos de la política monetaria autónoma, él decía que los instrumentos de política, la política fiscal y la política monetaria deberían dedicarse a fomentar la demanda agregada. Pero debido a este tema de restricción externa, que es muy parecido al que plantea Thirlwall, de hecho, las ecuaciones de Thirlwall ustedes las pueden encontrar en una nota a pie de página de un estructuralista, Octavio Rodríguez, en un número de la revista de la CEPAL de 1976. Thirlwall planteó su modelo en el 79, pero las ecuaciones son más o menos similares. Prebisch planteó que no se podía llevar a cabo una política expansiva de demanda si no se hacía algo para suavizar o para controlar la restricción externa. Y de ahí que Prebisch lo que planteó es, a ver si lo tengo por aquí, es un nivel de actividad económica más estable, seguido, seguido por a ver si es que lo tengo, ahí lo ven mejor creo, eh, una, eh, una expansión de la demanda interna seguida por controles de cambio para controlar la cuenta corriente, esencialmente. Prebisch lo que pensaba es, él ideó un mecanismo que era un mecanismo de licitación de importaciones, donde las importaciones se jerarquizaban, las divisas iban al Banco Central y el Banco Central vendía divisas a los importadores según las necesidades de el momento. Si no había problemas, se podía vender divisas. Si había un tema de restricción de divisas para poder importar, se priorizaban los bienes de capital, lo que era más necesario para la producción. Esa es la idea de control de cambio de Prebisch. El control de cambio de Prebisch fue bastante alabado en la época, incluso por los economistas neoclásicos, y formó una parte importante de las recomendaciones que Prebisch realizó a las economías de América Latina en los años 44, 45, 46, cuando Prebisch, antes de entrar a la CEPAL, fue invitado por Robert Triffin, que estaba a cargo en la Reserva Federal de misiones para reforma de la banca central, que era muy distinto a las misiones Kemmerer. Y Triffin pensaba que, bueno, postuló una banca central bastante revolucionaria en relación a Kemmerer, una banca central que se dedicaba al desarrollo económico, y utilizó parte de las recomendaciones de Prebisch para recomendar el uso de controles de cambio, para aislar las fluctuaciones externas de la economía doméstica. Y ese es un tema realmente que sigue hoy pendiente en la agenda de la política económica. Si ustedes piensan, y enseguida vuelvo, les digo un par de cosas más sobre Triffin y Prebisch, si ustedes piensan, por ejemplo, en el modelo de metas de inflación. El modelo de metas de inflación, y vuelvo aquí, lo voy a poner, lo tenía por aquí, pero que me va a servir para... Es este de aquí, donde ustedes tienen una demanda, los G se refieren a la brecha entre el producto potencial y el producto actual. Aquí tenemos una demanda que depende de las expectativas, depende del tipo de interés real. Aquí está metida la tasa natural. En todos los modelos, por cierto, de los bancos centrales está metida en alguna parte la tasa natural. Este es la curva de demanda. Esto es la tasa de inflación, la curva de Phillips, que es una nueva keynesiana, es decir, depende del futuro de las expectativas, depende de la demanda y obviamente de un choque de un error aleatorio. Y aquí la tasa de interés, que depende del gap de demanda y del gap de inflación. Y esta idea que la tasa de interés nominal que fijan las autoridades no solo depende de la inflación, sino también depende del producto, aunque en un principio se formuló con esta idea de la coincidencia divina,
de Blanchard que acercar la tasa de inflación a la meta era equivalente a acercar el producto y que los banqueros centrales podían irse a dormir tranquilos si se centraban en la inflación porque estaban al mismo tiempo generando pleno empleo. Pero bueno, este es el nuevo consenso y el mecanismo de transmisión está obviamente aquí. Si hay un exceso de demanda, aumenta la tasa de inflación. Cuando aumenta la tasa de inflación, aumenta la tasa de interés. Cuando aumenta la tasa de interés, si se sitúa por encima del nivel de precios, disminuye la tasa de demanda agrega. Y ese es el mecanismo que está detrás de esto. Aquí eh, no hay tipo de cambio para una economía cerrada. Pero en los modelos de meta de inflación, y por eso es muy similar a las ideas de Keynes y Prebisch, pero con otro marco conceptual, la idea es que las fluctuaciones externas las absorba el tipo de cambio. Y por eso los esquemas de meta de inflación, los full-fledged esquemas de meta de inflación, postulan que el tipo de cambio debería fluctuar libremente, porque es el tipo de cambio lo que aísla las fluctuaciones externas de la economía interna. Y entonces la meta de inflación se puede basar en esto. Recientemente no ha funcionado tanto, salvo en algunos países, por ejemplo Chile mantiene, ahora están comprando reservas, pero generalmente han mantenido bastante flexibilidad en los tipos de cambio. En cambio, no, los otros países latinoamericanos han intervenido fuertemente en el tipo de cambio. Entonces, por un lado, manejan el control de la tasa de interés para la economía doméstica y por otro lado están controlando con intervenciones cambiarias, ya sea spot, ya sea forward, etcétera, el tipo de cambio para aislar las fluctuaciones. Entonces, el tema de la restricción externa no es algo que es único de la economía heterodoxa. Está hecho en la economía neoclásica. El tema es cómo uno trata esta relación entre la parte interna y la parte, este, la parte externa. Eh, eh, que, eh, Keynes tenía exactamente lo mismo, es la misma idea de que había que aislar de alguna manera la economía interna de la economía externa y Previs igual. Keynes con los controles de capital y Prebisch con los controles de tipo de cambio. Prebisch no era muy partidario de los controles de capital, de los movimientos de capital. Prefería intervenir en los tipos de cambio y no tanto con controles cuantitativos que él no le gustaban mucho porque decía que eran ineficientes, sino con licitaciones que se generaban a través, como les dije, a través del mercado cambiario. Si ustedes leen en la época, por ejemplo, a White, Dexter White, que ustedes lo conocen, supongo, Dexter White fue el segundo arquitecto de Bretton Woods, junto con Keynes. Dexter White, como representaba a los Estados Unidos, no era muy partidario de este tema de control de capital. No obstante, Dexter White participó en una misión a Cuba en 1942. Hay un texto, se puede sacar, si no se los puedo mandar si les interesa. Donde la Reserva, una misión a Cuba en el 42 y la Reserva Federal publicó las conclusiones de la misión, en las cuales estaba Dexter White o dirigía la misión, y una de las recomendaciones justamente aislar las fluctuaciones de externas por la importancia que tenía el sector externo y la balanza de pagos, y una de las recomendaciones justamente controles cambiarios, controles de tipo de cambio para aislar las fluctuaciones. Tal forma que en la época era bastante generalizado y Prebisch pensaba en ese sentido. Ahora bien, esas son la otra visión que uno tiene sobre centro-periferia en Keynes, es esta idea, que era la idea central de la unión de compensación de Keynes, lo que le daba la idea original, que era la relación entre deudor y acreedor, que tiene que ver con esta idea de gastar. Esta idea de que el sistema monetario, según Keynes, había sido tradicionalmente contraccionista, tenía un sesgo hacia el bajo crecimiento, hacia la contracción económica,
y que ese sesgo hacia la contracción económica se debía al hecho de que los desequilibrios en el sistema internacional entre economías siempre terminaban sobre las espaldas del deudor y no del acreedor. Y Keynes en el volumen 25 decía que en general el deudor, que es el que está en una posición más débil, se tiene que ajustar y generalmente el ajuste es mucho mayor que el que requieren las condiciones externas. Y la idea de Keynes de alguna manera era rebalancear esto y que el acreedor se pudiera ajustar. Y esta idea de que si los países tenían un superávit, ese superávit no se transformara de la misma manera como se transformaba la acumulación de dinero en la teoría general, lo mismo, en esta idea rentista, de acumulación de oro, de acumulación de superávit, y que gastaran. Y este gasto en importaciones iba a generar divisas, ingresos para los países deudores para poder hacer frente a sus desequilibrios. Entonces la idea era bastante similar. Ahora bien, dentro de esta idea de la unión de compensación y dentro de esta idea keynesiana, Keynes y White tuvieron sus críticos. Y tres de estos críticos fueron Prebisch, Michael Kalecki y John Williams. John Williams, yo no sé si ustedes lo conocen. John Williams fue un economista conocido en los años 40. Escribió, sus textos están en este libro de aquí, que se llaman Planes monetarios de la posguerra y otros ensayos. Y los temas que plantearon Kalecki, Williams y Prebisch tienen que ver con las economías desarrolladas y las economías en desarrollo. Y la idea que tenía Prebisch y que planteó Michael Kalecki y que planteó Williams es que en distintas, digamos, niveles de profundidad, es que los planes monetarios de Keynes, si bien tenían esta idea de acreedor y deudor y los controles de capital, no tenían en cuenta las diferencias de desarrollo. Y uno de los temas de los cuales, digamos, Prebisch se quejaba bastante, es que en los planes de Keynes y White y en lo que fue los acuerdos de Bretton Woods, los países no tenían la libertad necesaria para mover los tipos de cambio, que es lo que Prebisch quería hacer con este tema de controles de capital. Y tiene una frase, que creo que la tengo por aquí, aquí está, en esta idea de criticar los planes monetarios internacionales. Él tiene dos artículos que son similares, uno que publicó en el Trimestre Económico, en el 44, otro que tiene en el volumen 3, y luego tiene un análisis bastante detallado de los planes monetarios en un libro que nunca publicó, yo lo tengo en manuscrito, que se llama El patrón oro y los ciclos monetarios en la Argentina, en el volumen 2. Y en el artículo del 44, que está más o menos el del Trimestre Económico, habló sobre los planes monetarios internacionales y decía, cuando los planes monetarios internacionales pretenden inmiscuirse en la política monetaria, allí sí hay una manifiesta incompatibilidad. Y yo les puse esta cita que me parece muy reveladora de la época y de cómo pensaba Prebisch esta idea entre centro-periferia, porque es tan importante. Aquí llegamos, dice, a este punto que es uno de los más delicados del plan. Tanto en el plan Keynes como en el plan White, un país no puede alterar individualmente el tipo de cambio, sin el consentimiento de las autoridades monetarias internacionales. En dichas autoridades, como es razonable, figura una representación prominente de las grandes potencias. Surge pues este problema de tanta trascendencia para nosotros. Vamos a enajenar, en fin de cuentas, por un plato de lentejas nuestra soberanía monetaria, nuestra facultad de mover los tipos de cambio de acuerdo con nuestra apreciación de las condiciones internas y externas, o vamos a delegar esa facultad privativa en un mecanismo internacional.
Creo que planteado ese problema en nuestro país, es decir, en Argentina, la opinión pública no aceptará semejante decisión. Y esa es la crítica, que también es una crítica que uno encuentra en John Williams, que los países en desarrollo deberían tener la libertad de mover los tipos de cambio. Deberían, igual que pueden, por ejemplo, imponer controles de capital. Y eso es un tema estructuralista que surge y siempre ha surgido en América Latina, de tener esta autonomía de política económica. Y obviamente, mientras más integradas son las economías, menor autonomía hay. Hoy, si ustedes piensan hoy en día, hay muy poca autonomía de política. Ahora recién con el COVID-19 se han planteado temas de que los países pueden utilizar políticas macroprudenciales, controles de capital, etcétera, pero antes era realmente algo bastante prohibido. Si ustedes miran, por ejemplo, las tasas de interés se pueden a lo mejor manejar con intervenciones cambiarias, pero eso a veces tiene un límite y son costosas. La acumulación de reservas es costosa. Chile recién lanzó un plan de acumulación de reservas y un plan de acumulación de reservas para llegar al 18.2% del PIB. Y obviamente los planes de acumulación de reserva quiere decir que yo estoy demandando dólares, estoy ofreciendo pesos y eso tiene implicaciones cambiarias en el tipo de cambio y la contraparte lo puede ver como que son devaluaciones del tipo de cambio o depreciaciones cambiarias, más que una política prudencial para manejar las fluctuaciones económicas externas. Entonces hay poco manejo. La política fiscal tiene poco. Yo les voy a plantear luego el tema de la política fiscal porque es importante los modelos stock flow, pero es importante dentro de un marco estructuralista tenerlo en la cabeza. Porque si yo digo, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es digamos, el desafío o el peligro que ven los economistas neoclásicos a llevar a cabo una política fiscal expansiva? Y si ustedes miran un poco la historia, ya no es la inflación tanto. Y cuando a veces los gobiernos no tienen tanta participación en el PIB, especialmente en temas de inversión, etcétera, tampoco es tanto el sector externo, por lo menos la cuenta corriente. El tema principal que teme la gente y por eso tienen esta idea que hay que ser fiscalmente responsable, la consolidación fiscal, es que los inversores extranjeros los van a castigar. Y los van a castigar aumentando el costo del endeudamiento, es decir, con reducciones en la calificación crediticia. Y eso es central para estos países porque la reducción en la calificación crediticia viene asociado con movimientos de flujos externos, viene asociado con variaciones en el tipo de cambio, etc. Entonces, por la política fiscal tampoco hay tanto, a menos que uno imponga algún tipo, cambie la forma como las agencias crediticias, que son tres y que tienen el monopolio, Standard Poor's, Fitch y Moody's, son tres que tienen el grueso del mercado y que actúan como con las leyes de los Estados Unidos, no hay tanto espacio en la política fiscal. Hay que tener otro tipo de herramientas. Y la política comercial tampoco hay mucho espacio. Porque si ustedes ven, se ponen a mirar en la política comercial se guía generalmente en varios de estos países que son financieramente externos, o sea que tienen apertura externa por los tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio, los de la nueva generación, los que vinieron después del NAFTA, tienen otra cosa, que son tratados de inversión a la vez. Tienen cláusulas para los inversionistas o vienen acompañados de tratados de inversión. Y si ustedes miran de cerca los tratados de inversión tienen cláusulas donde los inversores pueden llevar a juicio a los gobiernos y pueden llevar a juicio no solo, por ejemplo, por expropiaciones, sino por medidas, y esto es un tema legal importante, por medidas que se equiparan o que se pueden equiparar a una expropiación. Es decir, por ejemplo, política fiscal, aumento de impuestos, ese tipo de cosas. Entonces, hay poca autonomía.
En la época cuando Keynes y Previ estaban planteando este tema, estaba el tema del patrón oro, pero cuando las economías salieron del patrón oro, había un espacio para la autonomía. Hoy hay relativamente poca autonomía. Entonces, para volver al tema de Williams, Williams publicó estos ensayos. Williams tiene un libro bastante conocido en 1920, que es sobre Argentina bajo el patrón oro. Williams y White tienen algo en común. Fueron alumnos de un economista que creó la escuela de Harvard y White publicó también al igual una tesis doctoral. El libro que les mencioné de, em, el libro que les mencioné de Williams es su tesis doctoral, y White hizo una tesis doctoral también sobre Francia, sobre los movimientos de capital. Williams lo que planteó es que deberían haber distintas áreas cambiarias. Y donde pensaba Williams, que donde tenía que haber un control, digamos, de los tipos de cambio y tipos de cambio más o menos rígidos o tipos de cambio fijos, era entre las grandes potencias. Y los países en desarrollo tenían que poder variar los tipos de cambio. Williams hizo una crítica bastante importante, que yo creo que es relevante hoy en día, que es esta cosa otra vez del tema de la jerarquía de monedas. Si ustedes piensan, las monedas no son iguales, obviamente, y esto obviamente tiene, como yo les mencionaba anteriormente, un tema de implicaciones importantes para los teoremas básicos de economía internacional, arbitraje, hedging, etc. Pero también la jerarquía de monedas se contradice de alguna forma con la manera en la cual se tratan los déficits en cuenta corriente. Porque los déficits en cuenta corriente, y esta es la forma como los trató Keynes y como los trató White, se tratan de manera similar, de manera simétrica entre los países, no de manera estructural. Y lo que Williams decía es que si todos los países realmente tienen que actuar de la misma forma cuando tienen un déficit, yo estoy equiparando lo que es la situación que genera un déficit en una economía desarrollada con la situación que genera un déficit en una economía en desarrollo. Un déficit en una economía en desarrollo, y yo pienso, por ejemplo, en algunas economías de América Latina, las economías más pequeñas, que tienen déficit de 30% del PIB, es estructural. Es algo completamente estructural. Deberían tener más margen para poder tener déficit en cuenta corriente. Y Williams lo que decía es que equiparar las monedas de esa manera, cuando hay una jerarquía de monedas, implica pensar que las estructuras productivas son similares. Y esta es una idea que a mí siempre me pareció muy interesante, porque liga de alguna manera toda la parte financiera y monetaria y la forma de articular las relaciones monetarias y financieras con la parte real. El otro tema que me gustaría mencionar con respecto a esto es el tema de la crítica de Kalecki. Kalecki escribió 2 artículos con Schumacher en 1943 y en 1945. Y él criticó este concepto de cuenta corriente. También volviendo al tema estructural. Kalecki pensaba que cuando se habla de tener equilibrio a nivel internacional, lo que se debería buscar no es la cuenta corriente, es la balanza básica. Y por si ustedes no saben, la balanza básica es igual a la cuenta corriente más los flujos financieros de largo plazo. Y esa debería ser la medida de desequilibrio de una economía. O la medida, digamos, de equilibrio, lo que uno podría mantener.
Y es exactamente la misma noción que hay en Thirlwall. Si bien en Thirlwall siempre se habla de la cuenta corriente, y yo creo que en el libro de Thirlwall de 1994, su libro sobre restricción de balanza de pagos, él dice que la mejor medida de la tasa de crecimiento o digamos, la medida del sector externo que corresponde con la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de balanza de pagos, este equilibrio no debería ser la cuenta corriente, sino más bien la cuenta corriente más los flujos financieros de largo plazo. Y yo creo que esa es la medida adecuada para tener una noción de cómo tiene que ser la restricción externa. Y esto es muy importante porque cuando uno tiene el sector externo, por ejemplo, modelo stock flow y todo lo demás, yo creo que es lo que uno debería tener en consideración. Antes de seguir, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Si no tienen duda, ok, vamos a seguir entonces. Quería mostrarles una última cosa antes de los temas de la jerarquía de monedas. Esta es la cita que yo les decía ayer sobre de Prebisch, que dice, hay pues una marcada diferencia entre los fenómenos monetarios del centro cíclico y los de la periferia. La situación del centro cíclico, si se encuentra quejada su economía de una baja fuerte de precios, tiene en sus propias manos el recurso expansivo necesario para conseguir la recuperación de aquello sin preocuparse de sus paridades monetarias. Y esto obviamente es lo que hizo la Reserva Federal después de la crisis global financiera y lo que está haciendo ahora. En cambio, los países de la periferia no pueden por sí mismos iniciar un movimiento expansivo alguno porque enseguida tendrían que terminarlo por la disminución impresionante de sus reservas monetarias. Si un país en la periferia, frente a una gran contracción en el centro, desea seguir una política activa de expansión, los efectos de esta expansión de crédito sobre sus reservas monetarias no tardarán en impedirle continuar esta política, salvo que acuda a otros medios, como el control de cambio o el movimiento de sus paridades. No es que yo esté de acuerdo con estas medidas, en realidad abomino todas estas restricciones y controles de cambio. No nos queda otro remedio. Ese es el punto de Prebisch. Entonces, hoy en día, cuando ustedes piensan en lo que está ocurriendo en las economías actualmente, ¿cómo pueden las economías hoy en día tener política autónoma? Porque si tiene todas estas restricciones, es imposible tener pleno empleo. Imposible. Y esta es una idea, por mucho que los precios sean flexibles, por mucha micro que se haga, etcétera. No se puede. Hay temas de restricción macro y temas estructurales de estas economías que hacen que es muy difícil mantener el pleno empleo. Obviamente, Kalecki, cuando planteó el tema de la balanza básica, si ustedes pueden hacer el ejercicio, ustedes pueden tomar, por ejemplo, la cuenta corriente y la balanza básica y ustedes van a ver que tienen espacio. Obviamente, cuando uno tiene la balanza básica, uno está ligando de alguna manera lo que está haciendo las fluctuaciones externas también con la inversión. Si bien obviamente los flujos financieros de largo plazo es un tema de flujos financieros, etcétera. Bien. Un tema adicional que yo les quiero plantear simplemente con los flujos financieros, y quizás hoy por la tarde les muestre alguna gráfica, es que hoy en día parte realmente de los flujos financieros son, debido a la articulación de las relaciones internacionales, son flujos intracompañía. Y los flujos intracompañía se comportan exactamente de la misma manera que los flujos de corto plazo. Bueno, pero aparte de eso, esa es la idea. Bien, yo les quería mostrar esta gráfica que tenía que ver con esta idea. Te quería mostrar esta gráfica y esto de aquí, que tiene que ver con esta idea de jerarquía de monedas y que tiene que ver de la manera como interpretamos, la realidad. Lo primero que les quiero mostrar es esto de aquí. Esto muestra
el incremento de la deuda del sector corporativo no financiero en América Latina en miles de millones de dólares. Aquí, en el eje izquierdo, 250.000 millones. Eso es lo que se emite, lo que han emitido en bonos. Eso es para 2014, ahora está en por lo menos cerca de 400.000 millones de dólares. Pero esto lo hice por el otro dato, que es activos netos en moneda extranjera del sector corporativo no financiero, como porcentaje de las exportaciones. Esto de aquí, los activos netos de moneda extranjera, el sector corporativo no financiero, es una medida de descalce de monedas. Es decir, de que yo no estoy cubierto, yo tengo una deuda, pero mis activos en moneda extranjera no tienen, hay una brecha entre los activos en moneda extranjera y los pasivos en moneda extranjera. Y eso, en mi opinión, y eso ha aumentado, porque esto es negativo, negativo neto. Y esto, en mi opinión, tiene que ver con, esta gráfica tiene que ver con la idea de la jerarquía de monedas. Porque si la jerarquía de monedas implica implica de la dificultad de hacer arbitraje, implica que es difícil hacer hedging. Porque para yo poder hacer hedging y poder vender y comprar activos que están denominados en alguna moneda, esos activos de alguna manera tienen que ser sustitutos relativamente cercanos, si no lo son, no lo voy a poder hacer. Y la consecuencia de esto y de esta idea de la restricción externa es que el sector corporativo no financiero suele operar en las economías en desarrollo con descalce de moneda. Y el problema con el descalce de moneda es que si hay variaciones en el tipo de cambio o del endeudamiento externo, los países pueden tener un problema. Y eso dificulta bastante hacer política económica. Yo puedo pensar, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo puedo bajar las tasas de interés. Perfecto. Voy a bajar las tasas de interés. Pero si yo bajo la tasa de interés y eso implica que tiene un impacto en el tipo de cambio de depreciación cambiaria, yo por un lado estoy aumentando la demanda, pero al otro lado tengo efecto stock, hablando de flujos y stock, de balance, que les estoy a las empresas o los agentes que tienen deuda en moneda extranjera, les estoy aumentando la deuda. Entonces, por un lado estoy aumentando la demanda y por otro lado estoy restringiendo la demanda. Entonces es muy distinto y esto tiene implicaciones importantes. Y este aumento del descalce de monedas que viene por esta línea viene acompañado de un aumento del endeudamiento. Entonces yo tengo mayor endeudamiento con mayor descalce. Y eso se produce porque yo dependo mucho de la situación externa que viene dado por esta idea que decía Previs de que las paridades cambiarias, pero el hecho que el centro no se preocupe por las paridades cambiarias implica determinadas cosas para las economías en desarrollo, no solo el tema que uno no puede llevar a hacer lo mismo que el centro cíclico, sino que el efecto del centro cíclico tiene tiene un impacto en estas economías. Y esto es complicado porque si yo voy a manejar política interna en estas condiciones, que son condiciones de la estructura económica internacional, es difícil hacerlo si yo no tengo otro tipo de medidas. Entonces, este tipo de vulnerabilidades son vulnerabilidades muy importantes al tener cuando uno considera los modelos y los modelos Stockflow y las empresas de cómo se comporta y cuál es la deuda en moneda extranjera y qué impacto tiene el tipo de cambio. Eso es una cosa que yo les quería mostrar sobre América Latina que tiene que ver con la articulación externa. Y el otro tema que les quería mostrar es este de aquí. Esto. Estos dos van a salir dentro de poco en un artículo de la revista de la CEPAL. Estos son datos para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y muestra las variaciones en el ENVI, que mira el riesgo, es la tasa de interés relativo a la tasa de interés del Tesoro de los Estados Unidos. Y luego está el tipo de cambio nominal, la tasa de variación del tipo de cambio nominal. Y fíjense ustedes cómo se mueve. En el caso de Brasil,
La correlación es de 0,71. En el caso de Chile, 0,46. En el caso de Colombia, 64. En el caso de México, 63. En el caso de Perú, 39. Se mueven de manera bastante similar, estadísticamente significativos. El único caso que da medio raro es el caso de Argentina y por eso está expresado en niveles. Pero miren ustedes el resto. Miren, por ejemplo, esto de aquí, 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 aquí. Y miren ustedes esto lo que significa. Esto significan depreciaciones, un aumento del tipo de cambio. Significa depreciaciones cambiarias. Y las depreciaciones cambiarias van aumentado con un aumento del riesgo. Entonces imagínense ustedes que yo, por ejemplo, tengo una política monetaria expansiva, deprecio el tipo de cambio, y el tipo de que la depreciación del tipo de cambio no solo tiene un efecto por el tema de escasez de monedas, que viene por la jerarquía de moneda, el efecto de la jerarquía de moneda y de que yo no puedo hacer hedging, no solo tiene un efecto en las hojas de balance, tiene un efecto en el riesgo país. ¿Qué hago yo con un modelo de metas de inflación con todo esto cuando no tengo en cuenta todas estas cosas? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo lo puedo interpretar? Una manera como se puede interpretar es la siguiente. Yo puedo pensar de la siguiente manera. Supongan ustedes que hay inversores extranjeros que invierten en moneda local. Porque muchas veces cuando se habla de los países en desarrollo se decía, bueno, no importa los mercados de capital externo, desarrollen sus propios mercados de bonos locales. ¿De acuerdo? Pero en un contexto de integración financiera, uno va a tener, obviamente, inversores extranjeros invirtiendo en el mercado local. Y si hay una depreciación cambiaria, el inversor local, a lo mejor que invierte en moneda local, puede no tener variación en su patrimonio, pero eso no es el caso de un inversor extranjero, porque el inversor extranjero lo va a cambiar a dólares, se lo quiere llevar. Y si le deprecian el tipo de cambio, va a generar beneficios y los beneficios que va a cambiar a dólares, dada la apreciación cambiaria, va a ser menor. Y al inversor extranjero lo que le conviene es si hay una depreciación cambiaria o una expectativa de depreciación cambiaria, es sacar el dinero. Y ese es el tipo de cosa que genera un mayor riesgo, un aumento en el riesgo. Entonces, estos fenómenos son muy importantes para cómo uno lleva la política monetaria, por ejemplo, cómo uno lleva la política fiscal y cómo uno entiende las relaciones reales de las cuales hablamos, de las que habla Thirlwell y todo lo demás, y las relaciones también financieras entre centro y periferia. Y son causalidades que uno tiene que tener en consideración y causalidades que no aparecen en el modelo que yo les mostré de meta de inflación, porque ahí la tasa de interés viene en función del gap, no tiene nada que ver con el riesgo país. Y una cosa que se puede hacer en estos modelos es tratar de incorporar este tipo de causalidades porque cada vez, en mi opinión, son más relevantes. América Latina, yo les decía ayer, en términos de su deuda pública, es el país más endeudado del mundo. Pero en tema del sector corporativo no financiero, también hay países que están muy endeudados. Y en temas del sector corporativo no financiero, ustedes pueden sacar los datos del BIS, está el sector privado y está el sector público, las empresas públicas, las energéticas que producen minerales, etcétera, y Pemex en México que están endeudadas hasta el cuello. Y uno puede separar, pero esto también tiene un impacto y ese endeudamiento del cual generalmente no se habla mucho porque se pone generalmente el gobierno, el endeudamiento del sector corporativo no financiero, que es la parte real, tiene un impacto importante en las economías. Y tiene un impacto importante por la estructura que tienen, porque dependen, por ejemplo, de los precios de los minerales, que son muy volátiles, si esto viene dado por factores financieros extremadamente volátiles, los ingresos que pueden tener, los beneficios, si las empresas del sector público tienen una relación con el fisco, el tema fiscal y lo que yo les mostré
el del gobierno general, que incluye el gobierno central, es decir, las administraciones públicas de la capital, más lo que es lo regional y lo subregional de un país, etcétera, las administraciones locales, no es una buena medida de déficit público. El déficit público es el déficit público sector público consolidado, gobierno general más empresas públicas, y ese es mucho mayor. Y ese es elevado. Y ese es elevado no solo por el hecho de que América Latina, por todo este tema que recauda poco, bla, 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 pero por un tema estructural de las economías. Y luego está la deuda del sector corporativo no financiero privada, que es elevada. En Chile es una de las más elevadas. Chile es uno de los países más endeudados de las economías en desarrollo y tiene exactamente la misma característica. Aumento la deuda, baja el crecimiento y aumento la desigualdad. Y esas son las características fundamentales dentro de este marco. Y hoy lo que vemos, y yo les quería comentar una última cosa con respecto al sector corporativo no financiero privado, y hoy lo que estamos viendo vamos a ver algo bastante similar, porque de momento están entrando efectivamente flujos de financieros. Cuando cambian las condiciones en el centro, ustedes van a ver fenómenos como este. Las economías siguen siendo bastante vulnerables ante los cambios externos. Con respecto al sector corporativo no financiero, les quiero comentar una cosa que es bastante importante, que tiene que ver con los modelos que tiene que ver con esto, la macroestructuralista, que tiene que ver con el tema de la desigualdad, etcétera, que tiene que ver con todos los temas de la inversión y de cómo yo puedo especificar funciones de inversión. En América Latina, como en otras economías emergentes, hay la desigualdad. Y lo que se mide generalmente es la desigualdad del ingreso, pero no se mide la desigualdad de la riqueza, que es mucho mayor. La desigualdad también está acompañada de una concentración de la propiedad, de la riqueza y del aparato productivo muy fuerte. Y nosotros en CEPAL hicimos algún tipo de estudio, creo que fue en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe del 2017, donde tratamos de desagregar la inversión por empresa. Y había unas 10, a lo mejor 20 empresas menos que controlan el grueso de la inversión en estos países. Si uno tiene problemas de endeudamiento, como lo que yo les mostré anteriormente, y esos problemas de endeudamiento afectan esto de aquí, afectan empresas del sector corporativo no financiero que determinan la inversión, ustedes van a ver un impacto en la inversión, seguro. Esto impacta de manera directa en la inversión. Si una empresa no puede, se enfrenta a este tipo de situaciones minskianas, donde está en una posición especulativa, una posición Ponzi, un umbral, etcétera, va a reducir la inversión. De hecho, hay estudios que hicieron en Europa y yo con 2 alumnos hice un estudio para tratar de relacionar la inversión del sector corporativo no financiero de las empresas que emitían bonos en los mercados internacionales y el impacto de la inversión. Y calculamos un umbral por encima del cual una empresa, cuando se endeuda en los mercados internacionales, no utiliza ese flujo que recibe endeudamiento para invertir, sino lo guarda como efectivo, como cash, probablemente por un tema de endeudamiento para evitar situaciones de falta de liquidez o incluso a veces de insolvencia. Y lo curioso, nosotros encontramos que coeficientes de apalancamiento, de endeudamiento, de deudas sobre activos mayores al 79% generan desinversión. Y esto uno lo puede pensar y tiene que ver con toda esta historia de la dinámica en términos un poco más dinámicos. Y así lo pensaron unos investigadores que hicieron en Europa un estudio sobre el mismo tema. De hecho, nosotros sacamos la metodología econométrica, o sea, la sugerencia de la metodología econométrica para estimar los umbrales de endeudamiento, si el endeudamiento por encima del cual
uno invierte y por lo tanto, si ustedes piensan, la relación entre inversión y endeudamiento es no lineal, es decir, por debajo de un umbral yo me endeudo e invierto y por encima de un umbral yo me endeudo y desinvierto. Entonces yo no puedo siempre concebir la inversión de la misma manera en el tiempo. Estos autores en Europa, que también tenían esta relación no lineal, tenían suficientes datos como para calcular cambios en el umbral. Entonces, no solo tenían situaciones, como yo les voy a poner ahora, una situación tal como esta, donde tenían una inversión, una relación positiva entre endeudamiento e inversión, y luego pasado un umbral, que el umbral lo puedo por aquí poner deuda, aquí apalancamiento, y aquí inversión, la relación tendía a ser, la relación tendía a ser negativa. Y no solo pudieron poner esto, sino que lo que hicieron estos investigadores es, o sea, lo que encontraron es que el umbral variaba y que antes de la crisis global financiera, el umbral por encima del cual hay una relación negativa entre endeudamiento e inversión, mientras yo más me endeudo, menos invierto, era menor a la situación después de la crisis global financiera. Y después de la crisis, perdón, era mayor. Después de la crisis global financiera, los agentes se habían vuelto mucho más, tenían, digamos, mucho más adversos al riesgo y por lo tanto los niveles de endeudamiento donde la relación, la relación positiva se transformaba en negativo eran mucho menores. Entonces, cuando uno trata de ver todas estas historias de por qué baja la inversión en América Latina, por qué yo les muestro esa gráfica donde tengo una tasa de crecimiento de repente bajo al 0.9 y de repente ese 0.9 que yo les mostraba inicialmente al principio de la clase, esto se producen este tipo de fenómenos. ¿Y de qué manera este tipo de fenómenos tienen que ver, yo no lo niego, por temas internos, pero una parte importante tiene que ver con los temas externos, algunos de los cuales yo les he mencionado. Y a veces los analistas y las instituciones internacionales generalmente dicen, bueno, la inversión, no se sabe por qué. Y cuando uno empieza a hurgar un poco, uno se da cuenta que la inversión tiene un componente financiero elevado, que esto está ligado a temas de endeudamiento privado, que el endeudamiento tiene relaciones con todo el tema de la jerarquía de monedas, que esto tiene que ver con las relaciones centro-periferia y que además hay una estructura muy concentrada de empresas. Y las empresas que son las empresas que determinan la inversión son justamente las empresas que se endeudan fuera. Y entonces cuando uno tiene todas estas relaciones entre tasa de variación, riesgo, hay relaciones causales que son muy importantes para tener en consideración y para hacer un análisis económico adecuado, cosas que están completamente ausentes en el, el paradigma neoclásico. El tema de, bueno, la desigualdad, ni hablar, pero el tema de todo el agente representativo, toda la forma como se deriva los, cómo se derivan todas las ecuaciones. Si ustedes ven aquí en este modelo que yo les mostraba anteriormente, la ausencia permanente del sector financiero, no hay bancos aquí, no hay ningún banco, pero tiene que haber un sistema financiero, porque los agentes intercambian entre algo. ¿Cuál es el sistema financiero que está detrás? Y el sistema financiero perfecto, donde hay casi perfecta sustitución entre los activos, que no es el caso de la jerarquía de monedas. Este tipo de, 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 de marco teórico tiene en definitiva la suposición que las monedas son iguales. Y si tomamos la crítica de las monedas son iguales, piensan que las estructuras económicas son iguales. Y las estructuras económicas no son iguales. Las estructuras económicas dan lugar a distintas monedas, hay jerarquía de monedas y empiezan a ocurrir todos estos fenómenos. Si ustedes leen el último libro de Calvo, Liquidity, no sé si lo han visto, yo creo que vale la pena leerlo, aunque Calvo creo que cambió, que se llama Calvo, es de 1900, a ver, 2000, perdón, estoy perdiendo el tiempo, 2016,
time, que se llama Macroeconomics. Creo que se llama así, yo lo puedo ver enseguida porque lo tengo aquí arriba. Macroeconomics in Times of Liquidity Crisis habla de esto y critica bastante el modelo neoclásico. Este modelo sobre esa base no tiene en cuenta. Entonces la política fiscal, la política monetaria se hace sobre nociones que realmente poco tienen que ver con, temas que realmente afectan a las economías actuales. No sé si antes de pasar, yo quería pasar a la importancia de los efectos de ingresos, hay alguna pregunta. Sì, professore, nella chat scrivi una pregunta. Ah, ok. Perdona. Ok. Ok. Sí, uno puede hablar de trilema o de dilema. A mí nunca me ha quedado muy claro el tema de trilema o dilema. Porque en el trilema, esta idea de que uno no puede tener una política monetaria independiente bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, si uno tiene que tener dos de las tres condiciones: libertad de capital, política monetaria independiente, etcétera. Yo no sé exactamente lo que es una política monetaria independiente. El trilema no habla de política monetaria independiente. Y yo no sé si realmente uno puede hablar de algún dilema o de algún trilema. Yo no lo sé, porque si yo tengo una política, si yo decido, por ejemplo, bajar las tasas de interés, ¿cuál es el impacto directo que va a tener? El impacto directo es aumentar la demanda agregada. El impacto el otro impacto es el tema de la tasa de inflación. Y esos son los impactos para una economía cerrada. Si yo veo para una economía abierta, puedo tener, como hay depreciación cambiaria, puedo tener una salida de flujo de capitales. Eso puede ser. A lo mejor yo puedo utilizar algún tipo de control. Puede ser. Pero ¿qué ocurre si en la depreciación cambiaria, incluso si yo tengo controles de capitales, yo tengo empresas que están endeudadas? ¿No es lo mismo? Si yo tengo un sector que tiene un descalce por un tema estructural y está bien, los capitales no salen, ese sector tiene un problema de hojas de balance. Entonces, si ese sector con hojas de balance y como no se puede endeudar porque yo tengo controles de capital en el exterior, es decir, no puede refinanciar su deuda, ¿qué va a hacer? Tiene que hacer algo por el lado de los activos. Supón tú, por ejemplo, que vende activos, tiene una baja y supongo que esa empresa, igual que las empresas que hacen inversión y que se endeudan fuera, tienen bastante importancia dentro de lo que son los activos del país y la inversión. Y vende activos. El precio de los activos baja. Puedes tener una deflación de activos. Puedes tener un ajuste por parte de las empresas. Entonces, a mí exactamente el trilema o el dilema, ¿qué es lo que me dice con respecto a la política que yo puedo llevar? Eso para mí es la idea central. ¿Cuál es la política que yo puedo llevar? Si yo no puedo, si yo puedo tener una política cambiaria fija, incluso si yo pudiera tener, por ejemplo, si yo pudiera evitar, por ejemplo, una política de tipo cambio fijo,
y, por ejemplo, no cambio, no, a lo mejor no varío el tipo de cambio, yo puedo tener siempre mayor riesgo porque los inversores pueden sacar flujo de capital fuera del país. Entonces, yo no estoy tan seguro que el trilema o dilema sea una buena manera de caracterizar lo que ocurre en estas economías. Esa es mi posición sobre esto. Y nunca me ha quedado claro qué es lo que exactamente es una política monetaria independiente y hasta qué punto puedo llevar yo a cabo una política monetaria independiente. Había otra pregunta, ¿está bien? Ok, había otra pregunta con respecto a las deudas contraídas. Sí, las deudas contraídas, como yo lo dije, esta es una pregunta de Gonzalo, las deudas contraídas por las empresas públicas que operan en petróleo y gas son pagadas en dólares. Es una especie de seguro ante los tipos de cambio, variaciones en el tipo de cambio. Sí, efectivamente hay algunas empresas que reciben ingresos en dólares y eso seguramente si tienen ingresos en dólares y pagan en dólares, eso el tipo de cambio no les afecta, no les debería afectar en absoluto. Pero incluso estas empresas, las empresas que se endeudan en dólares, tienen que hacer de alguna manera, estimaciones con respecto al precio de esas mercancías. Si yo me endeudo en dólares y yo recibo en dólares, pero yo no recibo los ingresos que yo espero en dólares, yo voy a tener un problema de deuda. Y eso ha pasado en las grandes empresas por la volatilidad que existe ante los precios de los commodities. Si yo me endeudo en 80% y espero tener un flujo de ese 80%, por lo menos que me cubra el 70%, y el flujo por una caída en los precios de los commodities me cubre sobre el 40%, es un problema de deuda. Entonces, no solo depende del tipo de cambio, también depende de los beneficios en la moneda en la cual yo me endeudo que yo espero recibir. Y el tema es si yo los recibo o no los recibo, y si los controlo o no los controlo. Y yo no controlo los precios de esos activos. Si esos activos se determinan en los mercados financieros, yo voy a tener un problema. No sé si quedó claro eso. Y si estas empresas tuvieran un seguro, no estarían entre las empresas más endeudadas que hay. Sí. No oigo, ¿hay una pregunta? Muchas gracias por la explicación. Ok, eso. Entonces yo creo que todo eso, yo creo que uno tiene que ver, si yo pienso, por ejemplo, si yo me pongo a pensar y digo, ¿saben qué? Los economistas neoclásicos dicen que los mercados de los commodities se determinan en la fuerza real. Y ha habido bastante evidencia que los precios de los commodities se determinan en los mercados financieros. Hubo un estudio que se hizo por la Comisión del Senado en el 2012, que la conclusión de esta es una subcomisión del Senado, la comisión de esta subcomisión del Senado, lo que decía era que los grandes bancos globales, JP Morgan, eh, eh, Citibank, Morgan Stanley, etcétera, tenían un papel bastante importante en la especulación de estos commodities. Yo no sé si ustedes vieron en algún momento que esto salió en el New York Times durante un periodo que fue un poco después de la crisis financiera, cuando se empezaron a construir una serie de galpones enormes para acumular commodities. Y algunas de estas empresas tenían el 60% o 40% del stock que se comerciaba de los commodities. Los países no tienen control sobre eso. Y si bajan los precios del petróleo, yo voy a tener de todas maneras
un problema. Entonces, esos son algunos de los temas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no tienen pregunta, vamos enseguida al próximo, que son la importancia de los efectos de ingresos. Yo les pido 2 minutos que tengo que hacer una llamada por teléfono, es que me llamó mi jefe y tengo que responder. Un momento, por favor. Aló, Daniel, dime. Muy bien, dime. ¿Aló? ¿Aló? No, 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 sí, sí, no, no lo he visto. Ok, perfecto, gracias. Ok, perfecto. Sí, ok, perfecto. Perfecto, yo lo voy a ver, ¿ok? Ah, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí lo único que hay que hacer es reducir costos. Veamos lo que y podemos hacerlo racional. Le mandas el listado. Sí, en algunos temas. Sí, sí, eso. Sí, eso. Sí, 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 eso. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Vale. Salud. Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Sì, ¿Todo bien? Ok. Yo les quería decir 2 cosas, aprovechando esta llama. Este es el libro de Calvo, Macroeconomics in Times of Liquidity Crisis. Y les recomiendo leer la parte de cuando habla de la modelización del dinero y cuando habla de los modelos de metas de inflación, porque creo que tiene una crítica bastante importante con respecto a los activos, por ejemplo, a las tasas de descuento. El agente representativo, tasa de descuento de activos, que los activos valen lo mismo hoy que van a valer en el futuro, etcétera, cosas que realmente no se aplican en América Latina. Con respecto, sí quería hacer una recomendación con respecto al tema del trilema y dilema. Este libro, a la persona que me solicitó que hizo la pregunta, Ángela, hay un libro que es bastante interesante, que es este de aquí, que se llama Global Finance at Risk. Creo que lo puedes conseguir en PDF, que se llama The Case for International Regulation. Y ahí hay una discusión bastante interesante sobre el trilema y hay una discusión bastante interesante y bastante sucinta sobre los temas de paridad de tasa de interés, de tipo de interés. Y uno de los temas centrales que dice es la dificultad de los modelos de poder determinar lo que es el tipo de cambio. Y él tiene los 2 modelos. Uno es el tema del arbitraje, que al final el tipo de cambio se determina en los stocks y se determina cuando uno habla de la flotación cambiaria, y por eso los trilemas y dilemas a mí a veces me causa un poco ruido. Cuando uno habla de la flotación cambiaria, el tipo de cambio flota con respecto a qué.
puede flotar únicamente con respecto al valor que los inversores esperan que ese tipo de cambio tenga en el futuro. Eso es lo único que puede hacer flotar. Y cuando incluso yo no lo fijo y trato de imponer un tipo de cambio, por ejemplo, flotación sucia, es igual. Yo lo estoy con respecto, el gobierno lo hace con respecto a qué. Es difícil de saber. Y en los modelos generalmente Mundell-Fleming, y eso creo que lo he demostrado, hasta el tipo de cambio está indeterminado. Tú no necesitas tipo de cambio para generar, para tener equilibrio. Entonces yo creo que esos son dos temas importantes. Bien, con esto de centro y periferia yo quería pasar a... Sí, Ángela, sí. Muchas gracias. The title is Global Finance. Sorry. The title is, let me see, the title is Global Finance at Risk. Okay. It's by John Eatwell and Lance Taylor. Ah, yes. Okay. 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 I guess you know Lance Taylor. Sorry? Okay. Lance Taylor, yes. Yes, Lance Taylor and John Ewell. But what I'm referring to, the first part is what I was referring to was a section on by Ewell, which is called the determination of exchange rates. Okay. Okay. Muchas gracias. Sí, ahí en la página 56 a la página, a ver, yo te voy a decir por dónde. A la página 80. ¿Ok? Okay. Y ahí habla del trilema. Y hay una sección que a mí me pareció bastante importante, de los 82, 83, donde habla el trilema y dice, related to the twin deficits, a macro policy dilemma, full capital mobility, a fixed exchange rate, and an independent monetary and fiscal policy, ¿no? Esta, supposedly only two of these policies can be maintained. Y luego aquí, justamente, él habla, él dice, capital mobility and a fixed exchange rate are objective factors. Y ahí yo lo dudo mucho, incluso en las economías en desarrollo. But what is an independent monetary and fiscal policy? Y incluso con el tipo de cambio, ¿cómo fijo yo el tipo de cambio? ¿Relativo a qué? Si viene la expectativa. ¿Ok? Sí. Espero que esté claro. Ok, perfecto. Pasemos entonces a la importancia de los efectos de ingreso. Un tema importante en la economía keynesiana y un tema importante en los modelos stock flow es la importancia de los efectos de ingreso. Central. Relativo a los efectos de sustitución. Toda la teoría neoclásica se basa en los efectos de sustitución. La sustitución de precios, los precios relativos. Los keynesianos siempre se basan en los efectos de ingreso. Si ustedes piensan en el modelo de Thirlwall, el modelo de Thirlwall es un modelo de efectos de ingreso, donde los tipos de cambios reales no tienen impacto en la cuenta corriente en el largo plazo. Si ustedes piensan hoy en día, y eso es con respecto también a lo que planteó un compañero sobre las monedas, una depreciación, una variación, por ejemplo, el tipo de cambio externo en el tipo de cambio real, es probable que no tenga mucho efecto en las importaciones o exportaciones, porque en el corto plazo las importaciones y exportaciones están facturadas en dólares. Así que tienen más efectos financieros. Pero aparte de eso, los keynesianos se basan en los efectos ingresos como centro de todo el equilibrio. Y toda la historia keynesiana es sobre los efectos de ingresos, que ustedes tienen el multiplicador, que Keynes ilustró en el multiplicador, pero realmente cuando ustedes lo expanden, es esta idea entre inyecciones y extracciones. Esa es la esencia de la idea keynesiana. Y eso se hace a través de efectos ingresos. En el centro de los efectos de ingreso está la idea del multiplicador. Y el multiplicador, en Keynes, en la teoría general, si ustedes leen la teoría general, él distinguió dos tipos de multiplicador. El multiplicador instantáneo, yo les voy a dar un ejemplo, y el multiplicador dinámico. Esto de aquí es una derivación del multiplicador dinámico, que es una serie geométrica.
donde ustedes tienen yo gasto, luego gasto C al cuadrado, C3, etcétera. Yo les voy a mostrar un ejemplo ahora. Tienen una serie y al final llegan a un multiplicador donde en el límite de aquí, ustedes calculan la serie geométrica, supongo que saben hacerlo todo lo demás. El límite, cuando n tiende a infinito, es igual al incremento del producto derivado de un incremento en la inversión, es decir, de la demanda autónoma, multiplicado por el multiplicador. Y cuando ustedes generalmente los libros de texto lo que le dan es el multiplicador estático, es decir, se olvidan del n al infinito, se olvidan de esto, del límite. Pero el multiplicador es realmente un tema dinámico. Yo se lo voy a mostrar con un modelo StockFlow hoy en día por la tarde, porque cuando ustedes piensan en un multiplicador dinámico es una cosa que se tiene que llevar en el tiempo. Y obviamente, tal como señalan la gente de StockFlow, tiene flujos y tiene acervos, obviamente, eventualmente. Y eso se multiplica en el tiempo. Bien, y en una economía abierta y con impuestos, el multiplicador es igual a esto, a M, a T. T, la tasa de impositiva, M, la propensión a importar, y C, la propensión a consumir, ya sea propensión media a consumir o propensión marginal a consumir, como lo puso Keynes. Yo les quería comentar una cosa sobre el multiplicador. Si ustedes leen la teoría, el artículo de Kahn, Richard Kahn, sobre el multiplicador en 1931, Richard Kahn se refirió al multiplicador del empleo, no de la inversión. Keynes se refirió al multiplicador de la inversión y asumió que el multiplicador de la inversión es igual al multiplicador del empleo. Y piensen ustedes, si ustedes se acuerdan en Keynes, aunque no dibujó las gráficas, pero yo se las voy a simplemente poner, en Keynes teníamos una oferta agregada que es más o menos así, y luego tienen la demanda agregada, que es así. La demanda agregada tiene pendiente que disminuye en el tiempo debido a que a mayor nivel de ingreso, menor pensaba Keynes que era la propensión marginal a consumir. En este eje de aquí, en el eje vertical, están los ingresos, el gasto deseado y los ingresos esperados por los empresarios, ¿verdad? Aquí hay un N en Keynes. Keynes no dibujó la gráfica, pero si ustedes van al capítulo 3 de Keynes, que es el capítulo sobre la demanda efectiva y toda la parte 2 de la teoría general, que es sobre las unidades, habla de N, porque él supone que N e Y se mueven juntos. Y entonces cuando por eso la teoría general que se llama del empleo, el empleo también determina el nivel de producto, que van juntos. En América Latina no es así. En América Latina yo creo que es importante distinguir el multiplicador de la inversión del multiplicador del empleo, por la estructura productiva. Porque las empresas que invierten no necesariamente son las empresas que emplean más gente. Muchas veces el empleo está situado en las pymes, que no son las que invierten. Entonces hay un divorcio importante, que en otras economías en desarrollo no pasa. Yo me acuerdo de un caso de Asia, por lo menos en Tailandia, donde justamente nosotros llevamos un proyecto de inclusión financiera y hablamos con alguien de banca de desarrollo, y era sobre banca de desarrollo, cómo la banca de desarrollo puede innovar para la inclusión financiera, y esta persona de la banca de desarrollo, que era el jefe de uno de los bancos de desarrollo, el director, nos decía que las empresas invertían, que representaban 40% de la inversión, no en América Latina. Hay un divorcio muy grande. Y a veces las políticas de inversión no son políticas de empleo, y las políticas de empleo no necesariamente son políticas de inversión. Y eso yo creo que es importante. Keynes hizo esta asimilación entre el multiplicador del empleo y el multiplicador de la inversión. Y yo creo que ese es un tema bastante importante para plantearse como lógica de cómo... perdón, tengo una pregunta aquí. Un momento. Considerando la existencia y otra productiva, se encuentra en posición inferior, ¿cómo desbloquear una estrategia de desarrollo sostenible sin estar reducidos a espacio,
Sí, puede haber, uno puede tener ahora yo creo que hay espacio, puede haber una crisis de deuda. Creo que no siempre uno puede haber un endeudamiento y a lo mejor no siempre va a haber una crisis de deuda, pero la posibilidad de tener una crisis de deuda siempre está latente. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede evitar eso? Yo creo con instituciones financieras ciertamente nacionales y con algún tipo de cambio en las reglas monetarias internacionales. Yo pienso que mientras no cambien las reglas monetarias internacionales, eso es un tema difícil, difícil. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Previs, que hay que pensar en otro tipo de remedios, porque no hay otro camino, tal y como están las cosas. Yo pienso que a lo mejor con el COVID-19 puede haber un ¿cómo decir? Mayor conciencia de ese tipo de fenómenos. Pero mientras no cambien el tema de la jerarquía de moneda, yo lo dudo mucho. Y si ustedes miran lo que está ocurriendo hoy con el dólar, ustedes piensan en la crisis global financiera. Yo no conozco ningún país que haya tenido una crisis global financiera como tuvo Estados Unidos y su moneda se apreció, se fortaleció. Durante la crisis global financiera y después de la crisis global financiera. Y hoy en día se sigue fortaleciendo el dólar. Si ustedes ven, y eso lo pueden sacar del BIS, el número de transacciones que se llevan en dólares no sé, en el año 2000, creo que tienen por lo menos a partir de 2000 o a lo mejor 95, y actualmente ha aumentado. El dólar es la moneda de reserva internacional y hoy en día se hace cada vez más fuerte. Entonces hay un mecanismo implícito y mantienen esa fortaleza y mantienen esa fortaleza al dólar. Si ustedes piensan en los swaps de la Reserva Federal, ustedes han visto, por ejemplo, yo creo que ustedes saben que la Reserva Federal ha llevado acuerdos, lo hizo con la crisis de 2009 y lo hizo ahora con el COVID-19, ha llevado acuerdos con el resto de los bancos centrales y que son de swaps, venden monedas y después le dan monedas y después los países se comprometen a devolver, etcétera, etcétera. Si ustedes ven los países a los cuales Estados Unidos les ha dado apoyo, en América Latina creo que son Brasil y alguno más. Cuando ustedes miran por qué, ustedes se van a dar cuenta de que son los países que tienen bonos del tesoro. Y que si un país que tiene bonos del tesoro va a empezar a vender bonos del tesoro para adquirir dólares que no puede conseguir, el precio de los bienes del tesoro se va a ir al tacho, va a caer. Como hay una relación inversa entre precio de los bonos del tesoro y tasa de interés de largo plazo, las tasas de interés de largo plazo van a empezar a aumentar. Tienen por lo menos, hay un 60% de bonos del tesoro que está fuera de Estados Unidos. Y pueden tener interferencia sobre la política monetaria de la Fed. Es una manera de garantizar la autonomía de la Fed en un mundo integrado, algo que los países en desarrollo no pueden hacer, como ustedes se darán cuenta. Pero es exactamente la misma idea. Y mientras no cambien estas cosas, yo soy bastante pesimista. Yo creo en el plano real que efectivamente, por ejemplo, bancos de desarrollo son muy útiles, etcétera, pero las condiciones monetarias son difíciles. Si ustedes miran el FLAR en América Latina y la cooperación regional, ¿a quién le presta el FLAR? A Ecuador, básicamente. No tiene la capacidad. Uno podría pensar en una institución financiera regional de América Latina, pero ¿anclada a qué? Porque ese es un tema, ¿anclada a qué? En América Latina ha habido estos sistemas de pago que ustedes conocen, los de la LADI, los sistemas de pago supuestamente que eran para ahorrar divisa entre Argentina y Brasil, sistemas de pago del Sucre entre Brasil, pero todas al final se intercambiaban por dólares. Si ustedes ven el esquema del Sucre, que lo hizo Venezuela con Bolivia y con Ecuador, etcétera, el esquema era obtener sucres y el exceso de sucres, igual como el plan Keynes, se iba a intercambiar, el exceso de sucres iban a comprar bonos emitidos en el mercado local. Eso nunca existió. Y entonces los sucres acababan cambiando por dólares, estaba todo anclado al dólar. Entonces, mientras esas condiciones no cambian, yo francamente lo dudo mucho. Se puede a lo mejor poner límites de endeudamiento
a las grandes empresas. Eso se puede hacer y es viable y es una forma de evitar ese tipo de cosas. Lo otro que puede evitar el endeudamiento es que las instituciones financieras presten más. El Banco Mundial ha prestado bastante, pero prestó menos que la crisis global financiera ahora. Y si ustedes componen las instituciones del Banco Mundial entre la institución esta de inversión, el Banco para Reconstrucción y Fomento, de la Institución para el Desarrollo, IDA, el banco para los préstamos del Banco para Reconstrucción y Fomento que van a los países de ingresos medios han disminuido. En cambio, los préstamos para los países de menor ingreso han aumentado. El Fondo Monetario ciertamente ha implementado varias líneas de crédito, como el Rapid Credit Facility, las líneas de crédito flexible, etcétera. Pero aparte de las líneas de crédito flexible que las reciben los grandes países de América Latina, las otras líneas, si bien no tienen condicionalidad o condicionalidad limitada, por ejemplo, Rapid Instrument, Rapid Credit Facilities, dos de ellos, tienen límites de cuotas. Los países pueden endeudarse con esto que tiene tasas preferenciales y todo lo demás, no hay condicionalidad, hasta el 100% de su cuota, pero eso no les cubre a veces las necesidades de financiamiento. Entonces es un problema. El caso de Costa Rica reciente, que usted habrá leído en la prensa, creo que es un caso bastante ilustrativo, que le dieron un crédito inicialmente de, no me acuerdo cuántos, 500 millones, pero 500 millones, perdón, pero le cubría únicamente la mitad de las necesidades de balanza de pagos, y Costa Rica acabó yendo a un programa con condicionalidad del fondo, o te empujan a las instituciones multilaterales donde no te van a prestar demasiado y donde no están prestando concesionalmente a los países de ingreso medio, o te empujan al mercado de bonos. Entonces, una manera de que no te empujen al mercado de bonos y de limitar ese endeudamiento es tener un mayor papel activo también de las instituciones financieras multilaterales. Bien, con eso lo que quería mostrarles es este de aquí. Este es el multiplicador. Antes de esto, del multiplicador, quería hacerles una pregunta sobre esto de los efectos de ingreso que tiene que ver para que entiendan. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje principal de la teoría general? ¿Por qué la teoría general es tan famosa? ¿Por qué Keynes es tan famoso? Por introducir la importancia de la demanda. Bueno, eso en parte, pero ¿cuál es el mensaje central de la teoría general? We live in a monetary ¿Perdón? in a monetary world. We live in a monetary, the importance of we assume that we live in a monetary world. Sí, eso, o sea, la teoría general se tenía que llamar una teoría monetaria de la producción, pero el mensaje central de la teoría general, ¿cuál es? El empleo está determinado por la demanda efectiva. Sí, con la demanda, pero el mensaje central, ¿cuál es? Con respecto a las economías de mercado. Esto es una sala de estar para el Tata. ¿Perdón? Para estar sentado, leer, mirar. Bà làm thơ giống kiểu nêu ra. ¿Perdón? Sí. No escucho. Una. Está muteada. ¿Perdón? Que no se escucha bien. Bueno, yo le voy a poner, no se escucha bien, pero yo le voy a poder ver si puedo poner. Ok. Bueno, yo se los voy a poner. El mensaje central, perdón, el mensaje central de la teoría general es que las economías de mercado
¿Pueden mutear el micrófono, por favor? Tenemos ¿Pueden mutear? bosque ¿Qué pasó? ¿Pueden- tenemos la No, ¿qué pasó? 200 ¿Pueden hectáreas. Eso, gracias. El mensaje Perdón, ¿qué pasó? ¿Pueden mutear Sí, vamos al tiro. el micrófono? ¿Cuánto tiempo se demora para terminar esta casa? Debería Perdón. haber estado terminada. Debería haber estado terminada hace 2 meses atrás. ¿No podrías mutear a Tui? Porque normalmente alguien tiene derecho a mutear. Y me quedan por lo menos 2 meses más. El único que tiene derecho es el host. Ya le mandamos como varios mensajes. No escucho. Yo les propongo que para no andar apurado, el bosque lo veamos después de almuerzo. Tôi nghĩ là Ok, để perdón. không Pueden- phải vội vàng ấy, thì chúng ta đi thăm rừng sau bữa ăn trưa được không? ¿Está bien? En almuerzo está seca de acá. ¿Cómo? En almuerzo, en lugar de almuerzo, está seca. De aquí, el almuerzo, estamos a 35 Puede- kilómetros ¿Pueden mutear, por favor? por el tema de la pandemia. por el Yo no sé tema si de- tengo... A ver, pues, a ver. Ahora, De pronto si la llamamos entre todos. Perdón, ¿puede? El organizador de la reunión, por favor, sepa el 07. ¿Es posible poner en mute a todos los estudiantes? A ver, y el otro a las 15 horas. Một cái khác là 3 giờ chiều. No sé cómo... A ver. A A ver, un momento, para que no Nos escucho nada. podemos demorar 45 minutos, 50 en llegar, entonces. A ver. Phải 45 phút. Uf. Ahí se muteó. Bueno, finalmente. Ok. Bien, el mensaje central de la teoría general, está bien toda la demanda y todo el tema monetario. El tema central de la teoría general es que las economías de mercado con plena flexibilidad de precios tienden a posiciones de equilibrio con desempleo involuntario. Esa es la mensaje central. Algo que no puede existir en la teoría neoclásica. Pues la teoría neoclásica, la flexibilidad de precios lleva a equilibrio con desempleo voluntario. No existe el concepto de desempleo involuntario. Equilibrio con desempleo involuntario es una contradicción en la teoría neoclásica. Equilibrio con desempleo involuntario es la esencia de la teoría keynesiana. Y la forma como Keynes llegó, más que por la demanda, es porque hizo una taxonomía de la demanda, porque distinguió entre dos demandas. Si yo les dijera, ¿cuál es la razón por la cual hay desequilibrio con desempleo? Equilibrio con desempleo involuntario. ¿Cuál es la suposición central? ¿Qué es lo que tengo que suponer? ¿Qué supuso Keynes? ¿Qué asumió? La preferencia por la liquidez. No, no, no. ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente para tener equilibrio con desempleo? Que la propensión marginal a consumir es menos que 1. Si la propensión marginal a consumir, y yo se lo voy a mostrar, y con esto, y por eso es importante que entiendan bien este tema de los efectos ingresos. A ver si lo puedo. Este es el producto. Esto es el consumo. Esto de aquí es el ahorro. A medida que crece el producto, el ahorro aumenta. Y el ahorro es lo que no se gasta. Y el ahorro es lo que genera recursos ociosos y genera desempleo. Esta es toda la suposición que yo tengo que hacer. Punto.
La pregunta de la teoría general es si la inversión autónoma puede llenar ese vacío. En la teoría neoclásica no existe, porque la propensión marginal es igual a 1, es igual a esto. Es igual al producto. No hay tal cosa. Y lo que le permitió a Keynes tener el mensaje que tenía es esa taxonomía de la demanda entre la demanda inducida, de consumo, pero obviamente también la importación, los impuestos, etcétera, y la demanda autónoma. Gasto de gobierno, inversión, y eso es lo que está en los modelos Stock-Flow. Y la esencia de estos modelos es que lo que lleva es el gasto, y el gasto lo lleva a través del ingreso, y esto te genera una posición de equilibrio. ¿Cómo te genera una posición de equilibrio? Se los muestro. Esta. Aquí hay un incremento de inversión de 1 millón. Que genera renta, ingresos por 1 millón. Yo me gasto 0,80. El resto es ahorro. Ahorro simplemente el incremento, el ingreso que yo recibo menos el consumo. De estos 800, a ver si, un momento, por favor, espera el lápiz. De estos 800, yo consumo estos 800 y de estos 800 yo voy a consumir 0,8, 640. Pasan a ser ingreso. Esto inicialmente pasa, este consumo pasa a ser ingreso y de los 800.000 que es ingreso, perdón por eso, a ver, me voy a poner un poco más claro, que no lo puse bien claro. A ver, un momento, por favor. Yo consumo 800.000, ese consumo pasa a ser ingreso a otras personas, se consume 0,8, 640, el resto es ahorro. Estos 640 pasan a ser ingreso, se consume 0,8, 512, el ahorro. Al final de todo esto, se genera un ingreso de 5 millones. 0,8 de esos 5 millones son 4 millones. ¿Correcto? El resto es ahorro. El ahorro es igual a la inversión. Tengo equilibrio. ¿Hay empleo? ¿Pleno empleo? Pero hay equilibrio. Porque yo siempre tengo un ahorro y nunca puedo absorber todo el ahorro. Lo que al final de lo que yo ahorré es igual a la inversión inicial. Y esa es la idea del multiplicador. Y si ustedes ven el multiplicador aquí con C, esto es una serie convergente. Y eso le permitió decir a Keynes que uno podía tener desempleo equilibrio con desempleo involuntario. Y obviamente lo que quería decir son dos cosas, y dos cosas que son importantes. Lo primero es la importancia de los efectos ingreso en llegar al equilibrio, porque esto de aquí se genera por efectos ingreso. Eso es el número uno, que es importante, o sea, todo se genera, y la importancia obviamente de esta demanda dual, que es la demanda inducida y la demanda autónoma. Todo lo que guía al sistema en los modelos Stock-Flow, todo lo que guía al sistema en los modelos de keynesianos es la demanda autónoma. Y la demanda autónoma son tres: la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones. En los modelos Stock-Flow de Gottlieb, el tema central es básicamente el gasto de gobierno, en menor medida a lo mejor las exportaciones. Pero en principio lo que guía el sistema es el gasto de gobierno. En Thirlwall, lo que guía el sistema, la variable central son las exportaciones. Y Thirlwall dice que se aplica en parte a las economías en desarrollo, que uno no puede tener una expansión autónoma de la inversión porque
y eso creo que en algún momento lo mencioné, la inversión tiene un componente importado, entonces en parte es inducido, pero la exportación es completamente autónoma. Es la variable, para software, la variable autónoma por excelencia. Entonces, esta idea del ingreso es central. Yo les quería hacer una pregunta adicional. ¿Por qué la teoría general se llama la teoría general del empleo, el interés y el dinero? ¿Por qué lleva ese nombre? La teoría general, como alguien dijo antes sobre el dinero, se tenía que llamar una teoría monetaria de la producción. ¿Por qué se llama la teoría general del empleo, el interés y el dinero? Mientras lo piensan, lo otro que les quería mostrar con respecto al multiplicador, que yo creo que es importante, es esto de aquí. Que si ustedes ven aquí, si ustedes se plantean esta idea, que es importante que se lo diga porque Godley también lo menciona en su libro, y aquí el multiplicador es igual al incremento. Aquí yo voy a poner simplemente inversión. Inversión, Y, es igual a inversión multiplicado por 1 dividido por C, el multiplicador. Y miren que el multiplicador es una serie convergente, o sea, eventualmente. La inversión, como ustedes ven, no necesita un ahorro previo porque se financia con el ahorro que genera la inversión a través del producto. Y la inversión, como variable autónoma, y el ahorro es una variable inducida, precede lógicamente al ahorro. Ahora ustedes ven que el multiplicador es C.8. La propensión marginal a consumir es, el multiplicador es 1 dividido por 1C, lo hice mal aquí, U1, dividido por 1 menos C. Si el ahorro, si el C es igual a 0.8, el denominador 1 menos C es igual, 1 menos C es igual a 1 menos 0.8. Esto implica que el denominador, el multiplicador es igual a 1 dividido por 0.2. Esto significa que el multiplicador es igual a 10 dividido por 2, es igual a 5. Este es el multiplicador dinámico y este es el multiplicador estático. Esto yo llego con una serie en el límite. Y este es el tema del libro de texto. El multiplicador es dinámico. Y obviamente cuando el multiplicador es dinámico no solo tiene efectos de ingreso, flujo, tiene efectos de stock. Entonces la pregunta que yo les quería hacer es, ¿por qué la teoría general se llama la teoría general del empleo, el interés y el dinero? Si no puedo responder, yo les pregunto. Porque lo que estaba tratando de hacer Keynes es determinar el volumen de empleo. El empleo es la preocupación central. El interés se determina en el mercado monetario, no de inversión en ahorro. Exactamente, no existe un mecanismo automático para garantizar pleno empleo. Sí, lo podemos poner así. Efectivamente, el nivel de empleo faltó simplemente el nexo en esa definición que puso Luciano. Yo se los voy a mostrar ahora. Dos cosas que les quería poner. A ver, un momento, voy a sacar el modelo canónico de Keynes, que lo tenía por aquí. Este es el modelo canónico de Keynes. Esto es la demanda agregada. Esto es la oferta agregada. Esto se determina un volumen de empleo. Este es el ingreso. Este ingreso se determina a través del multiplicador por la inversión. ¿De qué depende la inversión? La inversión depende no de la eficacia marginal o de la rentabilidad, depende de la relación
en que existe que depende de la relación que exista entre la tasa de interés y la eficacia marginal del capital. Y Luciano, con respecto a la definición, la tasa de interés se determina en el mercado monetario y no en la inversión. Más que dejando el tema si hay pleno empleo o no, ¿cuáles son las dos diferencias centrales? Y esto tiene que ver con los modelos Stockflow. ¿Cuáles son las dos diferencias centrales? ¿Qué pasa cuando la tasa de interés se determina en el mercado monetario? En el mercado, perdón, de inversión. Si yo tengo esta la inversión, este el ahorro y esta la inversión. ¿Qué me dice esto con respecto a la relación entre las variables reales y las variables monetarias? ¿Cuál es el ancla aquí? Lo hablamos ayer, la tasa natural. Y la tasa natural es una variable real, es la tasa de interés que se da en natura. Y la tasa monetaria es la que fijan los bancos. La tasa monetaria la pueden fijar perfectamente y la pueden fijar, los bancos la pueden fijar a este nivel. Perdón, a este nivel. ¿Qué pasa cuando la fijan a ese nivel? ¿Qué es lo que hay? Ustedes piensan en el mecanismo acumulativo de Bixel, la inflación, si en pleno empleo. ¿Qué pasa cuando hay inflación? La tasa monetaria sube. ¿Hasta dónde sube? Hasta el punto de igualdad con la tasa natural. ¿Cuál es el centro de gravedad? La tasa natural. Las variables monetarias se adaptan a las variables reales. Aquí en Keynes no. En Keynes es la eficacia marginal del capital la que se adapta a la tasa de interés. Es la tasa de interés fijada en el mercado monetario la que pone un piso a la expansión del empleo. Luego uno puede hablar de si la tasa de interés varía, las expectativas, etc. Pero lo interesante de esto es que el centro de gravedad del sistema de Keynes no son los factores reales, son los factores monetarios. Porque si la eficacia marginal del capital es mayor a la tasa de interés, yo voy a seguir invirtiendo porque tengo más rentabilidad. Si la tasa de interés sobre el dinero de un instrumento financiero es mayor, yo ya no voy a invertir. Son los factores reales los que se adaptan a los factores monetarios y no al revés. Y con respecto al mercado monetario, y esto tiene que ver con los modelos Stockflow, la tasa de interés se fija en el modelo, en el mercado de los stocks, no en el mercado de los flujos. Esto de aquí, este punto de aquí, tiene que ser consistente con un equilibrio en los stocks. Hay una relación entre flujos y stocks en Keynes. No hay tanto en el multiplicador, pero hay en la parte monetaria. La tasa de interés se fija en el mercado de los stocks y es la tasa de interés la que rige. Y bueno, y luego viene todo el rollo de si la rigidez de la tasa de interés, las propiedades de las propias tasas de interés, etc. Pero aquí es la tasa de interés monetaria la que pone un piso. Y por eso los factores monetarios tienen un papel central y por eso la teoría general del empleo, porque es lo que quiere determinar, el empleo, el interés, porque el interés determina el empleo a través de la eficacia marginal del capital y de su relación con la eficacia marginal del capital y el multiplicador, y del dinero, porque la tasa es un fenómeno monetario no real. Las tres líneas de causalidad. Y ese es el tema de otro tema de Keynes es este tema de los stocks. Ahora bien, dentro de este marco, si nosotros vemos en América Latina, por ejemplo, el tema del multiplicador es el tema del multiplicador, este es un cálculo del multiplicador,
Yo ya voy a terminar, lo dejo, estoy tratando de recuperar un poco. El cálculo multiplicador para América Latina es un multiplicador caleskiano, es un multiplicador que tiene en cuenta no solo la propensión a consumir, pero distingue entre la propensión a consumir y la propensión a ahorrar de los trabajadores y los capitalistas, donde la propensión a ahorrar depende de la masa salarial en el PIB, de la masa salarial. Aquí está por consiguiente la propensión a ahorrar, una función de Calais que es, yo creo, bastante aplicable en el caso de América Latina. Es esta distinción entre que hay una cierta desigualdad. Luego tenemos la propensión media a importar y la presión media tributaria. Si ustedes hacen el cálculo del multiplicador, el multiplicador en América Latina es alrededor de 1.02. Por los temas estructurales que hay. De tal forma que el multiplicador no solo tiene esta cosa de efecto de ingreso, etcétera, 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 pero tiene toda esta idea que detrás detrás de esto hay una estructura determinada productiva. Bueno, yo creo que me pasé, pero creo que más o menos pudimos recuperar lo que hay antes. Quería saber si había, creo que la clase se termina ahora, ¿no? Quería saber si había alguna otra pregunta. Si no hay otra pregunta, nos vemos entonces en el tutorial. ¿A qué hora es el tutorial? ¿Es a la 1:30 o a las 2:30? A las 2:30. 12:30. 14:30. Ah, a las 14:30. Ok, nos vemos entonces, si quieren, porque yo ya les di como una hora y media y los he estado realmente abusando. Ok, perfecto. Entonces nos vemos a las 14:30, ¿ok? En las 14:30 vamos a ver el resto de los modelos. Yo les voy a dar un modelo simple de Stockflow para mostrarles algunas de las cosas y les voy a mostrar un modelo con el cual yo he estado trabajando con un estudiante que tiene algunos temas de América Latina como la restricción externa, la necesidad de inversión, etc. Bueno, nos vemos entonces 14:30, ¿ok? Adiós. Ok, Muchas gracias por todo. Gracias a Vale, todos. adiós. Adiós, chao, chao.